Bueno, mis amados hermanos, pues entonces vamos a, vamos a comenzar, vamos a dejarnos en manos del Eterno, ¿sí? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos asista, quien nos ayude en esta noche, ¿sí? Ya terminó Shabbat, ya son las 7:23, Shabbat terminaba a las 7:20, así que aprovechamos para hacer una oración y terminar nuestro tiempo de Shabbat. Cierren sus ojos, por favor. Bendito eres tú, oh Adonai, porque tú nos has permitido estar en un Shabbat más delante de tu presencia. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Todo lo que nos permites, todo lo que nos has dado, porque nos das vida y salud, porque Señor mío, hasta aquí tu mano de poder ha sido con nosotros. Gracias, Abba Kadosh, porque nos has permitido a lo largo de esta semana todo, Señor mío, trabajo, escuela, actividades, labores, diferentes circunstancias, Señor, y todas has estado tú dirigiendo. Por eso en esta hora, Señor, que vamos a aprender un poco más acerca de tu escrituras, te pedimos que seas tú con nosotros, que nos hagas personas adecuadas para poder, Señor mío, comprender y entender todas las cosas, Señor mío, que tú necesitas que nosotros aprendamos. En tus manos nos dejamos, porque hoy comienza la clase 1 de la segunda parte, Señor. Y Señor mío, Padre, que seas tú, Señor, quien dirija, que seas tú quien haga, quien obre, Señor mío, Padre, en todo lo que nosotros hacemos. Señor, te glorificamos, te exaltamos, te damos, Señor mío, Padre, todo el honor a ti, Señor, al único que lo merece. En el precioso nombre de Yahshua. Amén. Bueno, pues maravillas del Señor. Ya estamos en la segunda parte del curso de la historia completa de nuestra salvación y pues esta clase se llama un ADN sin mezclas. Entonces vamos a hablar acerca de un tema que pues algunos puntos son controversiales, algunas cosas no son precisamente tan estudiadas comúnmente y por eso necesitamos pues entenderlas. Entonces vamos al principio, ¿sí? Aquí le voy a aumentar un poco el tamaño, permítanme, para que ustedes lo puedan ver mejor. Listo. Bueno, pues todas las religiones son movimientos de masas hacia costumbres, mitos, creencias, adoración de dioses o de ídolos con los que se tiene una relación. Ajá. Los ejemplos que tenemos más cercanos, por lo menos la gente de habla hispana, pues la religión católica, la religión cristiana, la religión judía, el budismo, el islam, el hinduismo. En fin, existen actualmente más de 4.200 religiones en todo el mundo. Esto es de acuerdo al último censo que se hizo a finales del 2018. Hay muchísimas, mis amados hermanos, ¿sí? Pero todo esto, pues es muy distinto a tener una identidad, a ser un pueblo conformado por 12 tribus, un creador llamado Yahweh, una Torá, ¿sí? O una ley, ajá, y un Mesías llamado Yahshua. Nosotros no compartimos ideologías como la de Martín Lutero, Juan Calvino, Agustín de Hipona, Atanasio de Alejandría, Maimónides, Rashi, Israel ben Eliezer. Tampoco compartimos ideologías con los concilios de Roma, con las creencias grecorromanas. No tomamos en cuenta los libros como el Talmud, la Cábala, el Zohar y el Midrash. En realidad nosotros solamente consideramos a la escritura como nuestra única base para fundamentar nuestra identidad, ¿sí? Nuestras instrucciones, nuestra ley. Eso es lo que, recuerden que ya lo vimos, la Torah quiere decir instrucciones o quiere decir ley. Bueno, todo comienza, mis amados hermanos, con Adán. Ahora vamos a regresar al principio. En la primera parte
comenzamos toda esta historia, todo este viaje a partir de la vida de Abraham. Ahora vamos a ver todas las cosas del principio, ¿sí? Bueno, pues Adán, en Génesis 1:27, él fue creado. Ajá. Esto es el Strong H1254, 1254, que es la palabra crear, ¿sí? Quiero que pongan mucha atención en esto porque no es lo mismo que sucede ya en Génesis 2. Esto, bueno, pues es en el sexto día, en el sexto día de la creación. Es un ser sin imperfecciones ni debilidades, fue creado un ser de luz incorruptible y a imagen y semejanza del Eterno, de Yahweh. Y aquí quiero hacer una pausa, ¿sí? Porque hay un tema controversial. Esta es la primera parte del primer tema controversial, en donde muchas veces, principalmente los cristianos y los católicos, toman argumentos. Eh, Pues bueno, esto nosotros, yo les dejo la oportunidad de que ustedes vean nuestro curso que se llamó Intercesión y Guerra Espiritual 2, ¿sí? En la clase número 15 hablamos acerca de esto y es la palabra Ejad. Ajá. En el Shema, ¿sí? Que es la declaración tal vez más importante de nosotros los hebreos, que se encuentra en Deuteronomio 6:4 y que dice Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Ejad. ¿Sí? Aparece la palabra Ejad. La palabra Ejad significa uno compuesto. ¿Sí? Yavid significa uno, solamente uno, ¿sí? Pero la palabra Ejad significa uno compuesto. Es por eso que en Génesis 1:26 la escritura utiliza la palabra hagamos, ¿sí? A nuestra imagen y semejanza. Entonces, ahí, bueno, pues ha habido controversias, discusiones de sabios, de personas, porque dice que hagamos. Y en la religión cristiana toman eso como una pauta para decir que existe una Trinidad. Bueno, pues el concepto de Trinidad es una cuestión religiosa y es como adorar a varios dioses. Automáticamente se convierte en un politeísmo, ¿sí? Entonces, bueno, pues es uno de los principales argumentos de la creencia acerca de la Trinidad, como ya le estaba mencionando, que no puede ser posible, ¿sí? El primer ejemplo de una ejad aparece en la Escritura, en Génesis 1:5, cuando el Eterno dice, a la tarde y a la mañana les llamó un día, ¿sí? Entonces, esa unidad de dos cosas, que forman una sola cosa, es una ejad. Otro ejemplo que nosotros tenemos, bueno, pues es nuestra propia familia, ¿sí? Donde hay un papá, una mamá e hijos. Bueno, pues esa familia es una ejad. Otro ejemplo más que es muy cercano y muy entendible, el matrimonio. Bueno, pues también dice la escritura que dos se convierten en uno. Eso también es una ejad, ¿sí? Esto quiero dejarlo claro porque hay gente, incluso hace algunos días, una persona en el canal de YouTube me preguntaba, a todas luces era cristiana, y me preguntaba acerca de que si yo no creía de que Yahshua era Dios. Entonces, bueno, pues de una manera muy sencilla le escribí la respuesta, que no podía hablarle acerca del concepto de Had porque seguramente no lo conocía, pero que los argumentos eran muy simples, ya que la escritura nos habla acerca de que Yahshua dejó su naturaleza divina convirtiéndose en hombre. Entonces, bueno, pues ahí le explicaba yo algunas otras cosas más y le pedía o le invitaba a que tomara este curso para que en un momento dado pues conociera un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto porque todas las personas que están tratando de enseñar acerca de raíces hebreas, pues toman el tema de la Trinidad como uno de sus temas principales, pero en realidad no. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de todo este curso, bueno, pues no nos hemos dedicado ni a los nombres, ni a la Trinidad, ni al madero, ni cosas por el estilo. En realidad hemos entendido perfectamente bien con el solo estudiar o escudriñar la escritura de una manera correcta, ¿sí? No
no necesitamos entrar en esos temas de controversia, pero aquí, bueno, pues aprovecho para explicárselos. Y quiero mostrarles rápidamente el strong de la palabra ejad, que es H259. Primero se los voy a mostrar en la escritura, ¿sí? Deuteronomio 6, 4, y aquí está. Aquí está ejad, numeral de propiamente unido, ¿sí? Primero, cada uno, ciento, común, 11, undécimo, único, unir, son sinónimos de la palabra ejad. Ajá. Entonces, bueno, pues esto es importante que lo conozcamos, que lo sepamos, para que en un momento dado, si tenemos este tipo de bases, pues bueno, como les hacía yo en la encuesta, podemos defender nuestra fe sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar aquí en la clase. Pero les iba yo a mostrar, perdón, les iba yo a mostrar lo que quiere decir. Ay, aquí está. Aquí está. Este es el Strong H259 y aquí está lo que yo les estaba leyendo. ¿Sí? Para que en un momento dado tengan esa referencia, por ahí, por favor, es importante que la anoten para que podamos continuar. Muy bien. Voy aquí a ponerles lo que seguía del tema. Entonces, después del primer Shabbat de la creación, ¿sí? O sea, estábamos hablando de Génesis 1, ¿sí? Es creado, el ser humano, y después de que el primer Shabbat donde el Eterno descansa, esto ya en Génesis 2, bueno, pues dice la escritura, sí, que el Eterno tomó barro de la tierra del Edén, sí, era tierra viva, pues no había entrado maldición, sí, y de esa tierra formó, sí, que es el Strong 33, H3335, formó un vaso para Adán que habitara en él. Entonces, en Génesis 1 fue creado, fue, pues no sé si la palabra pensado es una palabra incorrecta, pero es para que ustedes puedan darse una idea. Primero fue planeado, ¿sí? Adán. Primero fue concebido en el ser del Eterno. Y hasta Génesis 2 es cuando toma barro del huerto del Edén, de la tierra del Edén, y lo forma. ¿Sí? Entonces son dos palabras distintas que, insisto, es importante que nosotros las conozcamos. Una cosa es el Strong H1254 y la otra, que es creador, que es creado, y la otra, la palabra formó, que es H3335. Son cosas completamente distintas. ¿Ok? Vamos a avanzar aquí en esto y les voy a poner... Muy bien. Dice que Adán tenía un gran conocimiento e inteligencia, ¿sí? Exacto, creación y formado, hermana Mari. Adán tenía un gran conocimiento e inteligencia, ya que él mismo habitaba y caminaba con Adonai, ¿sí? Eso es algo que muchas veces no se nos explica, pero sí, es una realidad. Más adelante lo vamos a ver, pero en realidad nosotros no podemos conocer porque la Biblia no lo describe cuánto tiempo fue el que habitó Adán dentro del huerto, ¿sí? Antes del pecado. En realidad, pues no sé cuántos días. Recuerden que un día es como 1000 años para el Señor. Era una situación de tiempos completamente distinta. Bueno, de dentro de Adán fue sacada una esposa, ¿sí? Con las mismas características que se le habían dado a Adán. Cuando Adán pecó,
entró en un conocimiento que no tenía capacidad de manejar. Existe un mito acerca de que era un fruto, que era una manzana lo que comieron. Bueno, pues eso es una cosa irreal, no puede ser eso, ya que lo que comieron es conocimiento vivo, ¿sí? Bueno, pues aquí hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que analizar. Ya está también por aquí Israel. Eh, Primero que nada, en el momento en el que ya fue formado, o sea, estamos hablando de Génesis 2, ya hicimos la diferencia, ¿sí? En el momento en el que ya fue formado, bueno, pues dentro de él ya existía Eva, ¿sí? Ya era una situación que ya existía dentro de él. Y cuando separa a Eva, pues es que dice la escritura que lo durmió para que de uno de sus costados tomó hueso, ¿sí? Esto también les invito por favor a que lo vean. Tenemos también en el curso 2 de intercesión una clase, si mal no recuerdo, creo que es la 4 o la 5, que habla acerca de una mejor creación, mujer con varón contra varona. Y ahí hablamos o especificamos en un momento dado toda esta situación, que la mujer es una mejor creación que el hombre. El hombre fue formado de barro y la mujer de hueso, ¿sí? Entonces ya es una situación espiritual que es una realidad. Y bueno, pues en ese momento les decía yo que sí, efectivamente, la mujer tiene ciertas características que en algunas cosas hacen mejor a la mujer que al hombre. Pero sin embargo, sí, el hombre, como ustedes se dan cuenta, es quien tuvo la primicia, es el primer creado dentro de lo que se le denomina la creación ser humano, pues es el primer creado, es a quien se le da esa posibilidad. Entonces, bueno, por eso el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiente punto. La consecuencia al cometer ese pecado, que aquí el pecado es que en realidad fue la desobediencia. Fue muy importante que ellos hayan desobedecido la instrucción, el mandamiento que el Eterno ya les había dado, porque les dijo, de todo árbol y de toda planta que exista en el huerto vas a poder comer. Sin embargo, de los árboles que se encuentran en el centro no vas a poder comer, ¿sí? Y uno de esos árboles era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, automáticamente, ¿sí? Por ahí yo escuchaba acerca de personas que quieren mencionar que en el momento de comer de ese fruto de conocimiento que el hombre obtuvo una omnisciencia. Es una de las características de Dios, de las características que solamente Dios tiene, que nadie más tiene, la omnisciencia. Pues no, en realidad no, porque como lo estamos viendo aquí, era un conocimiento al cual no estaba preparado el ser humano para recibir, ¿sí? Entonces, bueno, pues la consecuencia fue una naturaleza distinta, entrar en un tiempo distinto al que tiene Adonai, porque en el momento en el que el Eterno le dice, si tú comes de ese fruto vas a morir, entonces automáticamente cambiaron de plano, cambiaron de situación. Ya les decía que con Dios no existe el tiempo, es un tiempo distinto. Y automáticamente al decirle que iba a morir, bueno, pues sus años iban a ser contados o iba a envejecer. Entonces esa era la consecuencia. Automáticamente moriría, ya que esto lo dice el Señor en Génesis 3:3, le dijo, y morirás, si comes de ese fruto vas a morir. Entonces, en ese momento el ser humano adquirió una cáscara corruptible, o sea, lo que es el cuerpo que nosotros tenemos, lo que nosotros nos podemos tocar. Que cuando terminaran los días del hombre, sí, debido a que ahora ya iba a ser regido por una situación de tiempo distinta a la del Eterno, a la que tenía él incluso antes, ¿sí? Bueno, pues esa cáscara iba a volver a la tierra y el alma estaría en otro plano y el espíritu continuarían, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir
Adelante, mis amados hermanos. Aquí dice... Después de haber pecado, bueno, pues sus años fueron regulados, fueron ya contados de una manera distinta. Es por eso que Adán vivió 930 años después de haber pecado. O sea, esos 930 años ya son años de ser humano. Sí, insisto, no podemos saber cuántos vivió dentro del huerto del Edén en una naturaleza incorruptible, sí. Pudieron haber sido milenios, pudieron, no sé, pudo haber sido un tiempo que nosotros no nos imaginamos y no lo podemos conocer. La definición más cercana, ¿sí?, a la realidad del ser humano como creación es que nosotros somos almas, ¿sí?, con un soplo de vida. Ajá. Esta es una definición un poco más clara. Se nos ha enseñado, incluso tengo que reconocerlo, que yo enseñaba que éramos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pues a raíz de entender todo esto, pues hemos entendido, hemos comprendido que en realidad el cuerpo pues solamente es una, una cáscara, es como, ¿qué les diré? Como quitarle la piel a alguna fruta para encontrar lo que viene dentro, encontrar la carne y el hueso, ¿sí? No sé, es algo que nosotros pocas veces nos ponemos a pensar, pero que es muy importante, ¿sí? Ya que nosotros somos almas vivientes en realidad, ¿sí? El alma, pues es lo que está en juego, ya que es la que se puede corromper, es donde vienen nuestros sentimientos, es donde aparecen aquellas circunstancias que son pues que se acercan a lo que el enemigo nos quiere hacer, ¿sí? Pues no tanto un cacahuate, hermana, porque faltaría una tercera parte, ¿sí? Dentro del cacahuate tendría que haber un hueso, digamos que más bien como un aguacate, que tiene su cáscara, tiene la carnita y en medio tiene el hueso, ¿sí? Algo así es en un momento dado una cáscara, el cuerpo. Entonces, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de tener el soplo de vida de parte de Dios, ¿sí? Que pues no es otra cosa más que una fuente de poder, es una pila, ¿sí? Entonces, vamos a leer lo que dice el material. Dice, nosotros somos almas con un soplo de vida, un espíritu, una fuente de poder que nos permite respirar y vivir. Cuando llega el final de nuestros días, ¿sí? Esa fuente regresa a quien la dio. Vamos a leer, por favor, lo que dice Mateo 6:27. ¿Ok? Aquí nos vamos a ir a la Valera y nos vamos a Mateo capítulo 6, versículo número 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sí? O también la escritura dice, Génesis 6:3. Fíjense lo que dice, Génesis 6:3. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya después me di cuenta de que esta cita bíblica está mal empleada, pero bueno, se las voy a dar en el ejemplo que yo sé que ustedes comprenden. Estas dos citas bíblicas, tanto la de Mateo como la de Génesis, lo que quiero darles a entender es que el final de nuestros días no está determinado por nosotros, está determinado únicamente por el Eterno. Nosotros no tenemos la posibilidad de decir en qué momento iniciamos o terminamos nuestros días, ya que ese soplo de vida, ¿sí? Ese soplo de vida fue dado por el Eterno, ¿sí? Y en el momento en el que el Eterno lo desea, pues automáticamente regresa a Él, que fue quien lo dio. Les voy a pedir por favor que me acompañen a leer Eclesiastés 12:7 para que usted se
entere de esta situación. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. O sea, está hablando del barro que Dios utilizó en el Edén para crear al hombre. ¿Sí? El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu que vuelva a Dios quien lo dio. Les voy a pedir que me acompañen a verlo, ¿sí? En la versión israelita mesiánica. Es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Ha Elohim quien lo dio. ¿Sí? Entonces, pues lo que nosotros entendemos y sabemos, es que en realidad, primero que nada, no tenemos oportunidad de definir nuestros propios días, solamente el Eterno lo puede hacer, nosotros no podemos decir si vivimos o morimos. Yo he sabido de personas que incluso se quieren morir y no pueden, mis amados hermanos, ¿sí? Por eso la escritura condena el suicidio. Es correcto, porque transgredimos la perfecta voluntad del Eterno, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que nosotros estamos tomando participación en algo que no nos corresponde, ¿sí? Es importante que entendamos esto porque no solamente es el morir, también el vivir, ¿sí? Hay personas que desearían vivir más tiempo, pues definitivamente no pueden hacerlo porque pues son cosas que solamente están destinadas para el Señor. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Aquí les pongo una nota que creo que es importante ahorita que estamos en todo esto metidos en el tema de las fiestas y cuestiones de tiempos. Bueno, pues la Tierra tiene más de 6,000 años contados a partir de que Adán salió del huerto por el pecado, no desde su creación. No podemos contar cuánto tiempo tiene la Tierra desde su creación, solamente podemos hacerlo desde el tiempo en el que comenzó el tiempo como ahora lo conocemos nosotros los seres humanos, ¿sí? Que esto fue a raíz del pecado de Adán y Eva. Y estamos hablando de 6,000 años, más de 6,000 años, ¿sí? Entonces, bueno, es un punto importante para aquellos que les gusta la cuestión de estudiar todo este tipo de situaciones de los tiempos. Es importante que ustedes lo conozcan. Ok. Bueno, pues Adán fue el único ser humano hecho a imagen y semejanza de Adonai. Otro punto importante, ¿sí? Todos los demás seres humanos ya fuimos creados a imagen y semejanza de hombre. ¿Por qué? Adán es creado a imagen y semejanza de Dios. Ya vimos que era un ser de luz, ¿sí? Era una situación muy diferente. En el momento en el que peca y que nosotros venimos ya de un Adán transformado en una situación corruptible, pues automáticamente nosotros somos a imagen y semejanza de hombre. Es por eso que nosotros somos llamados por la Escritura como hijos de hombre. Esto lo dice el Salmo 115:16, el Salmo 45:2 y el Salmo 11:4. Por favor, acompáñenme a leer una de estas tres citas bíblicas. Salmo Salmo 115:16. Dice la escritura, los cielos son los cielos de Adonai y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Sí? A ver, otro ejemplo más, Salmo 45:2. Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, incluso Yahshua ya en su naturaleza humana, bueno, pues también es llamado hijo de hombre. Esto en Mateo 20:28. Por favor, acompáñenme a verlo. Mateo 20.
versículo número 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está hablando de Yahshua, ¿sí? Nuestro Mesías, y bueno, pues le llama Hijo de Hombre. Bienvenida, Vicky. Entonces, bueno, pues ya por ahí estamos estableciendo cosas que, insisto, son importantes y muchas veces nosotros no las entendemos o no conocemos los fundamentos bíblicos para todas estas circunstancias. Bueno, pues de aquí saltamos desde este punto. Entendimos ya lo que es el principio, el primer hombre se abre en la tierra y entendemos en parte porque son cosas de mucho estudio, pero ya tenemos como que los puntos clave acerca de Adán y de Eva, ¿sí? Y cosas importantes, como les decía, acerca de que Eva, bueno, pues estaba dentro de Adán, no, hay corrientes por ahí que mencionan que bueno, pues fue creada después de que le saca la costilla y ya fue creada, así como Adán fue hecho del barro. No, ya estaba dentro de, ¿sí? Ya era una situación interna, ya no era algo que fue hecho después, no. Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Es por eso que hacemos esto. En el momento en el que nosotros pensamos o planeamos este curso, pues automáticamente estuvimos pensando en conocer la verdad de acuerdo a la escritura y con bases bíblicas, por supuesto, para poder comprender aquellas cosas que muchas veces se vuelven mitos y que principalmente en el catolicismo y en el cristianismo nos enseñan de manera incorrecta. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí nos vamos hasta Noé, ¿sí? La humanidad durante todo este tiempo se deforma. Entonces, si nosotros partimos desde Adán y Eva y sus hijos, Caín, Abel y Set, ¿sí? Hasta el punto donde Noé entra al arca junto con todos los animales y todo eso que nosotros ya conocemos como una historia, ¿sí? Bueno, todo lo que sucede ahí es en un momento dado, no es otra cosa más que una situación de corrupción, ¿sí? La razón es que la humanidad, ¿sí? Pues ya no era tan humana. Ajá. Y aquí es donde viene el centro de nuestro tema, que estamos hablando acerca de un ADN corrupto o de un ADN limpio. ¿Por qué decimos que ya la humanidad ya no era tan humana? Bueno, pues el ADN que Adonai había colocado en Adán, ¿sí? Dentro del huerto, que había sido tomado de barro incorruptible porque no había habido pecado, en la tierra no había habido pecado, ¿sí? Bueno, pues había sido ya modificado. Había habido un desorden genético, ya que el humano se unió a animales y a ángeles, ¿sí? A Malachim. Eh, Además, el humano comenzó a unir animales de diferentes especies entre ellos. Bueno, pues todo esto fue una situación de desastre, porque y cuando digo unir me refiero a procrear, ¿sí? Entonces, no solamente lo que nosotros actualmente conocemos o que es más común, como la situación del lesbianismo, hombres con hombres, de lesbianismo y homosexualismo, sino que pues bueno, en ese entonces el hombre se mete con animales, el hombre se mete con los ángeles, el hombre comienza a fusionar o a tratar de hacer cruza de diferentes animales, ¿sí? Bueno, insisto, se hace una corrupción. Y todo eso provoca que la humanidad tuviera que ser reiniciada. Es por eso que existe un diluvio. Ajá, ¿sí? Entonces, en ese momento se pierde toda la imagen y la semejanza con Adonai. ¿Sí? Se perdió un estatus de gobernar sobre aquello que se nos había entregado en el huerto. Ajá. Aquí incluso quiero mencionar que, bueno, pues el ser humano
estaba diseñado para ser una persona que comiera plantas, vegetales, ¿sí? Y eso nosotros lo podemos entender perfectamente bien en el momento en el que vemos nuestra dentadura. Nuestra dentadura no es para poder comer carne. No es una dentadura que pudiera comer carne, pues tendría colmillos, aunque nosotros tenemos dos colmillos en la parte superior de nuestra dentadura, pero ha sido ya una deformación porque nuestra dentadura a lo largo de los años pues también se ha visto deformada, pero si ustedes se dan cuenta, pues la mayor parte de nuestros dientes son rectos en su superficie. Eso quiere indicar, así como todos los animales herbívoros que tienen los dientes rectos, que automáticamente nosotros deberíamos de tener una dieta basada en plantas, en vegetales, en frutas, ¿sí? Nosotros no debíamos de comer carne. Ya sé que esto a muchos les va a preocupar, pero es una realidad. El ser humano no estaba diseñado para comer carne. Sin embargo, cuando salen del huerto del Edén, bueno, pues comienzan a hacerse todas estas situaciones y se comienza a comer carne. ¿Para qué? Para que en un momento dado nosotros pudiéramos estar un poco arriba de aquella situación que ya se estaba perdiendo, porque nos pusimos a la misma altura de los animales, ¿sí? En el momento en el que nos empezamos a tener relaciones sexuales con animales, lo que ahora se le conoce como bestialismo, ¿sí? Pues en aquel momento era una práctica muy común y debido a eso es que viene el diluvio. Entonces, pues al ponernos nosotros como a la misma altura de los animales, es por eso que se ordena que comamos carne para poder nada más diferenciar un poco al ser humano encima de los animales bajo ciertas normas alimenticias. Yo sé que esto seguramente les va a hacer un poquito de shock, pero es la realidad, mis amados hermanos. Es lo que, así es como Dios creó al ser humano. Es por eso que dice que en el huerto del Edén, sí, pues en realidad no había problema. O sea, podía estar un tigre junto al ser humano y no pasaba nada. Podía estar un tigre, perdón, frente a una cabra y no pasaba nada, porque su naturaleza dentro del huerto del Edén era una situación completamente distinta a la que nosotros actualmente vemos, ¿sí? En donde ya se han corrompido incluso los animales, la tierra y todo lo que en él habita, ¿sí? Es por eso que ya en el reino milenial, ¿sí? Alguna vez yo recuerdo que les pregunté en las clases pasadas y les leía la profecía donde mencionaba incluso que una víbora estaría junto a un bebé y les decía, ustedes lo pueden creer y me empezaron a contestar ahí muchas respuestas. Recuerdo una en particular, no voy a decir su nombre, pero es un varón que está aquí en el curso y me decía, pues lo creo, pero no lo entiendo. Pues es debido a eso, a que en el reino milenial de nuestro Mesías, o sea, un poco más adelante, pues ya todo va a ser restaurado a una situación como en el principio, como en el huerto del Edén, donde nosotros podíamos estar caminando con tigres y animales que ahora vemos como una amenaza, ¿sí? Eso es lo que realmente va a suceder. Bueno, sigamos más adelante. En Génesis 6 del 2 al 4 habla acerca de los seres que surgieron de las relaciones con los ángeles. Le voy a invitar por favor a que lo leamos. Génesis 6 del 2 al 4. Ok, Génesis 6 del 2 al 4. Que viendo los hijos de Dios, o sea, los Malachim, los ángeles, que las hijas de los hombres, o sea, las mujeres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sí, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ajá.
Entonces leemos hasta el versículo 4, ¿sí? Y bueno, hay más, o sea, hay mucho más aquí para sacar. Pues de entonces, del juntar a los ángeles, lógicamente eran los ángeles caídos, ¿sí? Al juntar a los ángeles caídos con las mujeres que eran hermosas, pues salieron los gigantes, ¿sí? Insisto, son temas controversiales, pero que son una realidad, mis amados hermanos, ¿sí? Eh, y como los gigantes como Goliat, ¿sí? El famoso gigante que peleó con el rey David y sus hermanos, porque la palabra ahí mismo menciona que estaban sus hermanos por ahí cerca. Es por eso que tomó ese número de piedras, ¿sí? Porque en algún momento seguramente pensó, bueno, pues yo mato al primero, pero van a querer venganza a los demás, ¿no? Sus hermanos estaban ahí, los hermanos de Goliat, ¿sí? A estos se les llamaba los Nefilim. Los Nefilim, o la palabra Nefilim, quiere decir caídos. ¿Sí? Los Nefilim o gigantes son mencionados en diferentes partes de la escritura, entonces no se espanten, es algo que es mencionado en diferentes partes. En Números 13:33, el libro de Deuteronomio 2 del 10 al 11, Deuteronomio 2:20, Deuteronomio 3:11, tan solo son algunos ejemplos. Yo se los dejo aquí para que ustedes puedan en un momento dado escudriñar. Acuérdense, tenemos que escudriñar, ¿sí? Y ver en qué parte de la escritura nos enseña acerca de los gigantes y por qué fueron importantes, por qué son importantes actualmente. ¿Ok? Entonces aquí, pues bueno, estamos entendiendo toda esta situación de corrupción, ¿sí? ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos esto? Pues por lo que dice a continuación. Noé, como dice la escritura en Génesis 6:9, y antes de que avancemos, quiero que lo leamos para que no me crea a mí, le crea a la escritura. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, ¿sí? Bueno, pues aquí dice muy claramente que Noé era perfecto en sus generaciones, o sea, tenía una genealogía, ¿sí? Que no se había mezclado, mis amados hermanos. Ese es el punto al que quiero llegar. No se había corrompido, ¿sí? Por toda esa influencia del enemigo. ¿Y cuál era el motivo? ¿Cuál era el propósito de romper esa situación, de mezclar? Bueno, pues en un momento dado el propósito era romper el ADN, la genética, ¿sí? Para que nuestro Mesías no llegara a esta tierra, ¿sí? O llegara con un ADN mezclado. Pero, imagínense, entonces, la historia completa es Adán es expulsado junto con Eva del huerto del Edén porque habían pecado. O sea, primera trampa del enemigo y tenía un propósito, ¿sí? Que ellos murieran y que salieran de un lugar donde el mismo Eterno los cuidaba y donde había una situación de luz, una situación de eternidad, una situación incorruptible. Entonces, primero que nada, los corrompe. ¿Para qué? Para que en un momento dado ya tuviera esa oportunidad a través de los ángeles caídos, ¿sí? De los Nefilim, de poder empezar a mezclar o a corromper toda la situación de ser humano, a la creación ser humano, porque él sabía perfectamente bien que iba a llegar un momento en el que nuestro Mesías iba a llegar, ¿sí? Y toda esa intención, todas esas cosas fueron hechas con tal de que ese Mesías no llegara. ¿Qué hubiera sucedido si el vaso, la persona que fue utilizada para que nuestro Mesías llegara a esta tierra en una calidad de hombre, hubiera sido una genealogía corrompida, un ADN mezclado? Pues automáticamente nuestro Mesías no hubiera podido llegar, ¿sí? Esa es la realidad. Ajá, y eso era lo que el enemigo estaba buscando, que estuviera esa situación de corrupción, de mezcla. Entonces,
yo quiero hacerles énfasis, mis amados hermanos, en que además de conocer esto, que creo que son cosas importantes y sobre todo interesantes, ¿no? Hablar acerca de los hijos de Dios y que se mezclaron con las mujeres, de todo lo que sucedió antes de que Noé llegara, o bueno, hasta donde Noé llegó e hizo el arca y todo eso, lo que sucedió en el huerto, cómo es que en un momento dado la mujer se encontraba ya dentro del hombre, todos estos pequeños detalles. A lo mejor ahorita los vimos muy rápido y los hablamos o los platicamos ya muy simples, pero si ustedes se ponen a analizarlo, pues bueno, creo que son cosas bastante importantes. Por eso es que traté de ponérselo lo más simplificado posible, lo más entendible posible y lo más apoyado en la escritura posible. Pero quiero rematar o quiero terminar esta clase, ¿sí? Haciendo énfasis en lo que significa mezclarse, ¿sí? En muchas partes de la escritura, ajá, la palabra nos habla acerca de que nosotros no nos debemos de mezclar. Al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, muchas veces sí se les hizo hincapié, no se mezclen, no se mezclen, no hagan caso a los ídolos, no hagan caso a los dioses de esas razas, de esos lugares, de esas personas. Y el pueblo de Dios fue lo primero que hizo. Nos hablan acerca de que nosotros no debemos de tener en un momento dado pues relaciones con personas que no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Incluso se utiliza, ¿no? Como para tratar de educar a los jóvenes a que no tengan parejas pues que no tienen el temor del Eterno, ¿sí? Y eso pues la verdad es que está un poquito distorsionado, pero es real, ¿sí? Es una situación real. Es porque Dios siempre hace énfasis en que nosotros no debemos de mezclarnos, ¿sí? Muchas veces estamos pensando más con nuestro corazón, o sea, nuestra alma, ¿sí? Que realmente lo que al Eterno le dice en su escritura o aparece como un mandamiento, ¿sí? Entonces es importante que nosotros comprendamos que las mezclas y lo corrupto no es del agrado del Eterno, ¿sí? Eh, nosotros no debemos de tener, como dice la escritura en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, yugos desiguales, mis amados hermanos, ¿sí? Esa cita, insisto, creo que todo mundo la ha escuchado en ese contexto de tratar de que una persona que está soltera no tenga o no se haga pareja con una persona que no tiene el mismo sentir, el mismo conocimiento. Ahora entendemos que no está en pacto. Pues es una realidad, no nos podemos mezclar con ellos, ¿sí? No, es por eso que los judíos, los que actualmente siguen la tierra de Israel, ¿sí? Pues bueno, son tan especiales, son tan exactos, son tan personas que no están buscando en un momento dado mezclarse con nadie más. A todos nosotros nos llaman paganos, porque saben, cuando les decimos que somos cristianos, ¿sí? Pues en un momento dado inmediatamente lo ubican como una situación pagana, porque tenemos muchos dioses y pues ellos no. Ellos defienden su naturaleza, ¿sí? No pierden su identidad. Es por eso que nosotros debemos de comprender perfectamente bien, ¿sí? Pues lo que, insisto, dice Deuteronomio 6:4, ¿sí? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, ¿sí? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No tenemos muchos dioses, solamente uno, mis amados hermanos, ¿sí? Que están en Ejad, es el Hijo y el Eterno, sí, efectivamente es el uno compuesto, pero no tenemos muchos dioses, es solamente uno. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos, nos lo aprendamos. Les voy a dejar en un curso, en nuestra modalidad de curso, normalmente no les dejo tarea y la tarea pues es si ustedes desean hacerla. No es lo mismo que un diplomado donde sí se les deja tarea y tienen que hacerla porque hay calificaciones, pero sí les voy a dejar de tarea que se aprendan el Shema,
¿sí? Deuteronomio 6:4. Que lo aprendan perfectamente bien en hebreo y que lo aprendan en español, para que en un momento dado, todos los días de su vida, en cada momento de su vida, lo estén repitiendo, ¿sí? Y de esa manera se acuerden de que no deben de mezclarse. Muchos de nosotros tenemos, y con esto cierro, la oportunidad de tener trabajos que el mismo Dios nos da, ¿sí? Y que de alguna manera, pues bueno, hay pues personas de diferentes índoles en nuestros trabajos. A veces sí tenemos la buena fortuna, hola Yadira, de encontrarnos con personas que pues son buenas, incluso que están en pacto, que entienden la escritura, etcétera. Pero cuando no es así, pues nos hacemos una con ellos y estamos en un momento dado como amiguitos y todo. No les estoy diciendo que no les hablen, no, mis amados hermanos, no seamos religiosos, ¿sí? En realidad lo que quiero decirles es que es importante que ustedes no se mezclen, ¿sí? Con otras naciones, con otras ideologías, con otras formas de pensar. Ya les he dado testimonio acerca de que en mi trabajo, bueno, pues hay mucho homosexual desafortunadamente, y es bien complicado, la verdad, porque lo van envolviendo a uno tanto que bueno. Hace un momento mi esposa platicaba que cuando ella era joven, en la iglesia cristiana donde ella asistía, que es donde yo nací, también donde nací de nuevo, bueno, pues había una joven que en un momento dado abiertamente decía que ella era lesbiana. Y pues mi esposa afortunadamente se alejó, pero sí, hubo dos amigas más y una de ellas sí tuvo relaciones sexuales con esta chica. Entonces, son situaciones donde nos mezclamos, ¿sí? Donde damos oportunidad a nuestra carne, nos pensamos que, ay, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Sí? Pues ejemplos así, o ejemplos en nuestro trabajo, ejemplos en las escuelas, ya no les quiero decir en las escuelas porque pues ahí hay de todo, ¿sí? Niños que en un momento dado incluso tienen problemas, por eso ha surgido o ahora se le ha puesto más bien un nombre que se llama bullying al estar molestando, ¿no? Los niños que tienen problemas ya incluso psicológicos y que se la pasan molestando a otros niños porque tienen una necesidad de atención muy importante y que ven en sus casas crisis, violencia, diferentes circunstancias que provocan que ellos estén viviendo una situación psicológica no correcta. Pues no tenemos que dejar que nuestros hijos se mezclen, ¿sí? Que nuestros hijos se corrompan con esas amistades. Es importante. Nosotros tampoco, ¿sí? Sí es bueno que estemos compartiendo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, pero en la medida de lo posible. Les platicaba que yo, pues más bien prefiero mejor dar testimonio porque no es fácil en el lugar donde me encuentro y en los otros lugares donde me he encontrado trabajando, pues dar testimonio. Así que, mis amados hermanos, con esto cerramos esta clase, ¿sí? Y de cariño también, sí, también, exacto. Entonces, sí es importante en un momento dado que tengamos en cuenta, por favor, muy, muy en cuenta el que nosotros debemos de tener un ADN sin mezclas. Y pues aquí, a través de esta historia, también era platicarles acerca de ese ADN que el enemigo intentó, sí, corromper para que nuestro Mesías no llegara. Bueno, mis amados hermanos, me quedo unos minutos más, ¿sí? Contestando sus dudas, pero les invito por favor a que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Bendito Abba, te damos infinitas gracias por tan grande amor y misericordia que nos tienes, porque tú, Señor, nos llenas de tu perfecta voluntad, Señor, y nos das la oportunidad de conocer cada día más. Señor, te glorificamos, te exaltamos y te rogamos que seas tú quien permita que todo lo que hemos visto, Señor, quede grabado en nuestros corazones. Han sido puntos muy claves, Señor,
cosas de controversia que yo sé que seguramente en algún momento alguno de nuestros hermanos va a tener esa duda o esa curiosidad, o ha tenido cerca a alguien que ha tenido duda o curiosidad acerca de estos temas. Es por eso que los tocamos, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor. Ahora, Señor mío, Padre, que comenzamos la semana, Señor, nos dejamos en tus manos, sabiendo y conociendo que tú nos vas a asistir. Señor mío, Padre, nos cubrimos con la sangre preciosa del Mesías derramada, Señor, en el madero. Te rogamos que tú permitas que tus ángeles, tus malachim, acampen alrededor de nosotros, como está escrito, que nos cuiden, que nos guarden, y que permita, Señor, que seamos portados de una armadura nueva, Señor. Padre, gracias. Gracias por tan grande amor, Señor, que tú nos tienes. Te bendecimos y te adoramos. Amén. Que tengan buena noche, mis amados hermanos. El Eterno les bendiga.